Bienvenidos a todos. Y bueno, arrancamos con la tercera clase y como saben, hoy empezamos con la parte de diseño de proyectos. Así que, bueno, ya Isabel se ha presentado, pero bueno, Isabel es licenciada en Servicio Social y además es la presidenta de la Asociación de Hemofilia del Uruguay. Para mí es un gusto que esté trabajando con que haya aceptado este desafío cuando se lo propuse. Así que, bueno, los dejo con ella, y vamos a ver cómo sale todo esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, el trabajo de hoy va a consistir en esto del diseño y formulación de proyectos. Mandaron varios materiales, les agradezco por el esfuerzo, son todos muy interesantes y lo que más va a ser interesante es compartir entre algunos que estamos aquí las ideas y el trabajo que creo que nos enriquece a todos. Creo que la parte más rica más allá de todo esto, va a ser el compartir con otros, que siempre eso es de donde se aprende más, creo yo. Así que, bueno, vamos a empezar. Tenemos todos sus trabajos, sigue llegando gente, tenemos todos sus trabajos acá impresos. La verdad que prometo no robar ninguno para mi ONM, pero sí capaz que sacar alguna idea que están todas muy buenas. Y voy a empezar preguntándoles, y esto, la idea es que sea participativo, y si me ven que hablo muy rápido o me desorganizo, me paran y me dicen. Este, lo primero que quiero saber, y que me gustaría compartir entre todos, es ¿por qué consideran que es importante trabajar por proyectos en una ONM? Ideas, tienen ideas. Pues yo creo que es una forma organizada, es una forma de organizar el trabajo y como eh, planearlo y ejecutarlo eh, en tiempo, pues ayuda a controlar tiempos, a controlar resultados. Bueno, para mí, yo opino que una forma, como dice nuestra compañera, de tener un objetivo claro y de ser de forma ordenada, eh, buscando la finalidad, que sea de cumplir cierto objetivo o resolver cierto problema como tal, que te va a llevar a tener un caminamiento, por así decirlo, preciso hacia la meta establecida. Igual para ser conscientes de con lo que se cuenta en cuestión de material, no sé, a lo mejor físico y también intelectual o mano de obra, entonces, en este caso de los voluntarios o trabajadores, colaboradores, para saber también lo que se necesita, lo que se plantea como necesidad y para saber quiénes van a ser los encargados de cada actividad que se va a desarrollar, ¿no? Para que se llegue a la meta de manera, pues, clara y en el menor tiempo posible y también con el menor uso de recursos para eficientar. Bueno, sencillamente los objetivos se logran a través de los proyectos. Para eso uno trabaja con un proyecto, porque sin el proyecto es muy difícil, ya que todos son voluntarios. Entonces el proyecto sencillamente es para cumplir objetivos. También para tener un trabajo en equipo, un proceso de trabajo en equipo profundo, porque en un proyecto hay muchas cabezas que están actuando, pensando todas, dando ideas, y se va enriqueciendo y se va conectando con más y más cosas que lo enriquecen y lo vuelven más creativo y más profundo. Perdón, yo pienso también que a veces, la mayoría de las veces quizás un proyecto implica tener un financiamiento externo, entonces también es una manera de poder presentarle a alguien una idea un poco más organizada y detallada de lo que se quiere hacer y por qué se está buscando ese financiamiento. Es un otro aspecto a tener en cuenta. Genial. Bueno, dijeron todo, la verdad, resumieron perfectamente todas las razones por las cuales trabajar por proyecto, lo que implica tener claro proyectarnos justamente hacia dónde queremos ir, no dispersarnos, ser eficientes, tener claros qué recursos tenemos y cuáles necesitamos, trabajar en equipo, optimizar los recursos humanos,
y fundamentalmente en esto de conseguir financiamiento, es una de las cosas que también es fundamental, porque siempre, para todo, no todo lo que hacemos requiere de un proyecto, ¿verdad? Pero hay estrategias y hay cambios que queremos generar o soluciones que queremos buscar que requieren de esta planificación, que requiere de estrategias, de tener claro qué es lo que queremos apuntar para no dispersarnos y que las energías se vayan por otros lados. Bueno, Isabel. nosotros... Sí. ¿Isabel? ¿Sí? Felipe. Es que no los mira, veo a quizá todos. Sí, no te preocupes. Mira, quizás un aspecto importante en por qué hacemos los proyectos es el evaluar los resultados. Eso muchas veces se deja como de lado. Al principio uno se plantea los objetivos, las estrategias para alcanzar los objetivos, pero pocas veces se mantiene una continuidad del proyecto controlando los resultados. Y eso es sumamente importante porque de esa forma vas evaluando no solo si resultó la intervención, si obtuviste los resultados que querías, sino que también la posibilidad de escalar el proyecto o cambiar de rumbo con el proyecto, conseguir más recursos, menos recursos. Creo que eso es súper, súper importante. Excelente. No solo saber qué queremos hacer, sino después que trabajamos, saber si lo logramos y en qué medida. Y evaluar no solo los resultados, sino si las acciones que estamos desarrollando están bien encaminadas, porque la evaluación no es solo al final, sino que en distintos momentos del proyecto tenemos que ir evaluando como para ver si tenemos que modificar alguna de las cosas. Bueno, nosotros hoy no vamos a trabajar sobre, hay muchas formas de elaboración de proyectos, hay muchas metodologías, nosotros no vamos a centrarnos en algo como bastante básico de lo que todo proyecto tiene que tener, sí o sí, para cumplir los requisitos de ser un proyecto. Como les decía, hay metodologías de marco lógico, de evaluación de riesgos. Nos vamos a basar hoy en algo genérico que sirva para definir cualquier proyecto. Después, una cosa que hay que tener muy clara es a dónde se va a presentar este proyecto, si el proyecto va a ir dirigido a... podemos capaz que dejar de compartir, porque no sé que no estoy pudiendo pasar, Andrés, para la siguiente... No estoy pudiendo pasar la siguiente... ¿Cómo se dice? Dale, espera un poquito, dame un segundo que ya... La siguiente PPT. Si no, yo comparto directo porque no estoy pudiendo. Supuestamente tendrías el... ¿Sí? Ahí tenés, ahí. Bien, ay, me fui. Ahí voy. Bien. Una cosa que tenemos que tener súper claro antes de... Bueno, quizás antes de elaborar un proyecto no, pero cuando lo vamos a presentar es a quién va dirigido. Esto lo trabajamos con Andrés en lo que es la redacción de informes y no es lo mismo y eso es algo a tener súper claro también cuando presentamos un proyecto. Una cosa es presentar un proyecto ante, no sé, somos un grupo de voluntarios de una ONM que tenemos una idea que queremos llevar adelante y queremos convencer a la directiva de que nos apoyen esto porque creemos que es importante. O somos trabajadores de la ONM y consideramos que esto hay que hacerlo. Y la directiva no está muy convencida, no nos apoya. Bueno, una forma es presentar un proyecto bien fundamentado de por qué consideramos que eso tiene que salir. Si va presentado a la directiva, la fundamentación, probablemente el proyecto, su estructura, sus objetivos, van a ser los mismos independientemente a quién lo presentamos. Pero la fundamentación, y ahí va a tener que ser bien específico. Nosotros podemos tener el mismo proyecto que va dirigido a distintas personas. Por ejemplo, un proyecto puede estar primero dirigido a la directiva, como decíamos recién, para convencerlos de que esto hay que hacerlo. No sé, hay que hacer un censo. Esto no puede ser, que no tengamos los datos. La directiva lo aprueba. Ese mismo proyecto lo tenemos que presentar al Ministerio de Salud para que nos habilite y nos genere los respaldos necesarios para poder llevar adelante esto. Entonces la presentación al ministerio va a ser diferente que a la directiva. A la directiva no le vamos a presentar quiénes somos, qué es la hemofilia. Lo mismo, presentamos un proyecto de la Federación Mundial para que nos dé los apoyos necesarios. No le vamos a decir la hemofilia es nuestra ONM
pero sí se la vamos a presentar al gobierno. Tenemos que demostrar, tenemos primero que presentar la patología si no la conocen, si no han estado en contacto con nosotros, demostrar que somos una ONM capaz de de desarrollar ciertas actividades, de mostrarnos como una ONM solvente. Todo eso va a ir en lo previo. Y también son factores a tener en cuenta en la fundamentación. Si se lo presentamos a la industria, la directiva nos lo aprobó, el ministerio nos apoyó, nos da las habilitaciones. Bueno, ahora, ¿quién nos financia esto? Porque esto sale plata, tenemos que salir a buscarla. Cuando presentamos esto a la industria, también va a tener otras características un poco diferentes. Si bien la esencia y los objetivos y los resultados que nosotros queramos obtener van a ser los mismos, en lo que es la presentación y lo que es la fundamentación, tenemos que tener muy presente a quién va dirigido, ¿no? Otro tema previo a tener en cuenta antes de presentar un proyecto a algún organismo es si ese organismo, si esa organización tiene alguna pauta o algún requisito de presentación. Hay algunos que te dicen, no, presentalo como tú quieras, tú te armas un formato, pero hay algunos organismos que te exigen, por ejemplo, que presentes una matriz de marco lógico. Y vos decís, bueno, acá me tengo que poner a estudiar cómo es esto, cómo se arma, cómo se diseña. Porque para presentarlo acá, yo que sé, el BID antes te pedía matriz de marco lógico, por ejemplo. La federación le podés pedir qué pautas tienen. Hay empresas que te dan un formulario súper cerrado para que vos adecues tu proyecto a ese formulario. Esas son cosas que las tenemos que saber antes de presentarlo a algún lugar. Y es como súper importante que, aunque nosotros tengamos diseñado el proyecto previamente y que ya tenga su coherencia interna, lo podamos adecuar. Va a ser mucho más fácil adecuarlo cuando ya tengamos nuestro proyecto definido, claros nuestros objetivos y a dónde queremos apuntar, que si de entrada nos ajustamos hacia un formato exterior. Bueno, ustedes córtenme si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿Tá? Por favor, que además como no los veo a todos, si hablen nomás. Bueno, dicho toda esta verborragia, lo que vamos a trabajar es lo básico que tiene que tener cualquier proyecto para hacer un proyecto como tal. Las respuestas que sí tienen que estar respondidas en ese proyecto. Lo que no puede faltar, digamos, sea cual sea el formato que presentemos, sea a quien sea que lo tengamos que presentar, hay un proyecto que tiene que responder ciertas preguntas fundamentales. Ahí va. Bueno, la primera, ¿por qué quiero realizar este proyecto? ¿No? Esa es, lo que les vamos a proponer hoy es cada componente de este proyecto que dé respuesta a una de estas preguntas. ¿Por qué quiero realizar este proyecto? Es la fundamentación, ¿no? Es los argumentos que yo le voy a dar a quien sea que lo vaya a presentar, ya sea a mí mismo para convencerme o para entender y yo explicarme por qué esto es importante, pero en la fundamentación tiene que estar clara esa respuesta. ¿Por qué quiero presentar este proyecto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es fundamental que este proyecto se desarrolle? Si no se desarrolla, ¿qué pasa? La fundamentación va a surgir de un diagnóstico, ¿no? Va a surgir de información que tengo, de información que no tengo y me doy cuenta que es importante tenerla. Y esa información, o sea, nosotros no vamos a presentar el diagnóstico en esa fundamentación. Nosotros vamos a elaborar un diagnóstico, de una situación problema, de qué es lo que queremos abocar. Vamos a tratar de analizar bien esa situación y en función de eso vamos a elaborar un informe que explicite claramente las razones por las cuales este tema es importante. Ya les digo, me cortan las veces que necesiten, mismo si no están de acuerdo o hay algo que les hace como algún ruido. ¿Ah? No, todo va bien. Gracias. Bueno. Otra pregunta que sí o sí tiene que estar respondida en un proyecto es ¿para qué lo hago, no? ¿Y qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr? Es fundamental. Los objetivos me tienen que decir qué quiero lograr con esto. Y con qué quiero lograr
puede llegar a ser, lo que muchas veces sucede con esto de qué quiero lograr es que confundimos el cómo lograrlo con el qué quiero lograr. Eso es muy frecuente. A veces nosotros nos acotemos un poco a las actividades que queremos desarrollar o a cómo queremos hacer las cosas y nos olvidemos del qué es lo que queremos lograr con eso. Entonces, en los objetivos, que vamos a ver que hay distintos niveles de objetivos, lo que tiene que quedar claro es para qué hago lo que hago, qué quiero lograr haciendo esto. ¿Cómo hago para pasar a la otra? Acá. Uy, ahí pasé 2 veces. Es que va más lento que yo esto. Bueno, lo otro que tiene que quedar clarísimo en un proyecto es para quién estoy trabajando, para quién estoy haciendo lo que voy a hacer. Es decir, la población objetivo, la población diana o la población destinatario o el sujeto de intervención. Tenés los sinónimos que quieran. Con población objetivo nos referimos a pacientes, personas con hemofilia, médicos, organizaciones de la sociedad civil aliadas a nosotros, pero tiene que quedar bien claro. ¿Es pacientes con hemofilia en general o son personas con hemofilia de tal a tal edad que residen en tal lugar? No puede quedar dudas de a quién va dirigido ese proyecto. No puede quedar ninguna duda de si esta población entra o no entra, porque dependiendo a quién nosotros vamos a apuntar nuestro trabajo, va a depender mucho de las actividades que desarrollemos y de los recursos que necesitemos también para desarrollarlas. Entonces la población objetivo tiene que quedar muy, muy definida también en un proyecto. Uno no puede terminar de leer un proyecto y decir, ay, qué bueno que está, pero en realidad, ¿quién va a formar parte de esto? ¿Quién va a participar de las actividades? ¿A quién se le va a hacer? O sea, ¿con quién se va a trabajar? ¿Esto es para todos, para algunos, para varios? Eso tiene que quedar súper claro. Cuanto más definido, mejor. Luego, ¿cuánto? ¿Cuánto debo hacer? Es otra pregunta que nosotros le vamos a pasar la PPT igual esto, así que no se molesten en anotar lo que dice acá, pero ¿cuánto debo hacer? Son las metas. A ver, ¿hasta dónde? Eso, la idea es que quede respondido en las metas. ¿Hasta dónde voy a llegar? Es decir, las metas son algo cuantificable, ¿no? Los objetivos generales, específicos, no tienen por qué ser cuantificables, no tienen por qué si llegamos al nivel de las metas. Pero en un nivel, como decía Felipe, cuando uno quiere evaluar lo que hizo, en algún punto tiene que poder medir, alguna variable se tiene que poder medir. Hay variables que son más cualitativas, es verdad, más de temperatura, ¿no? Pero todo proyecto tiene que tener alguna variable que se pueda medir, para nosotros saber en qué grado nosotros alcanzamos nuestros objetivos. Por eso decimos cuánto puedo hacer. Es otra de las preguntas que tiene que responder un proyecto. Ahí va, ahí aparece. Mientras me aparece el otro. Ahí va. Bueno, otro otra de las preguntas que tiene que responder un proyecto es cómo lo voy a hacer, ¿no? Eso está clarísimo, eso todos los tenemos súper claro. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para cumplir estos objetivos y lograr estas metas, ¿no? ¿Qué productos tengo que lograr? Por ejemplo, si quiero hacer un taller o una publicación. Bueno, una publicación es un producto, ¿tá? Para lograr, yo qué sé, X cosa. ¿Qué actividades voy a desarrollar? Voy a hacer talleres, voy a hacer capacitaciones, actividades por Zoom, entrevistas, yo qué sé, notas. Esas serían acciones. Ese es el cómo. Y también tiene que quedar claro, cuando uno termina de leer un proyecto, le tiene que quedar claro cómo esta gente va a lograr esto que se propone. O sea, y también, cuanto más detallado y más desagregado esté, el cómo lo voy a lograr es mejor. Primero, porque a nosotros nos prepara para que no nos agarren imprevistos, que siempre nos pasa, ¿no? Cuando uno planifica más o menos, después llega el momento y te das cuenta que te faltó esto, que te faltó lo otro, que te olvidaste de no sé qué, que no tenías preparado lo no sé cuánto, que nos pasa a todos porque la vorágine y el exceso de actividad y de trabajo hace que muchas veces no podamos planificar con tanto detalle. Pero lo ideal
es que cuanto más detallado tengamos el previo, el post, el durante, todo, menos imprevistos nos van a surgir y más preparados vamos a estar para enfrentar los imprevistos que de ninguna manera se nos hubieran ocurrido, que siempre sucede alguno además. Y a su vez, aprovechar las oportunidades que nos pueden surgir de cosas que quizás no las teníamos previstas, de cosas que ni se nos ocurrieron, cosas buenas que no pueden pasar, pero que si tenemos lo general muy estipulado, también nos es más fácil como aprovechar esas oportunidades que surgen. Después, ¿qué necesito para hacerlo? ¿Qué recursos? ¿Con qué recursos voy a contar o qué recursos voy a necesitar para desarrollar ese proyecto, ¿no? El qué necesito se respondería o debería quedar claro en los recursos, ¿no? Y recursos, hablamos de recursos humanos, responsables de cada componente del proyecto, de cada etapa del proyecto, de cada actividad y de cada acción. O sea, cuanto más detallemos también el responsable de quién se va a encargar de cada cosa, menos dificultades vamos a tener, ¿no? Armamos la actividad, no sé, nosotros nos olvidamos de que hay alguien que tiene que diseñar el cómo se va a difundir esta actividad y la tiene que hacer con tiempo y tiene que convocar a la gente y no sé qué, bueno, llegó la fecha, ¿no? Por poner un ejemplo tonto y cotidiano, pero cuanto más detallados tengamos cada acción, y ahí nos vamos a dar cuenta del monto de trabajo que nos implica desarrollar este proyecto. Y del tiempo también que va a tener que dedicarle cada persona involucrada a ese proyecto y a esas actividades para cada cosa. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, bueno, realmente cuánto nos va a llevar esto. Por supuesto, los recursos materiales, que no son los recursos humanos, yo que sé que puede ser desde una locación, un lugar, puede ser, yo que sé, insumos, no sé, de papelería, puede ser, qué sé yo, alimentación, no sé, distintas cosas. Y los recursos financieros. Obviamente, cuánto nos va a costar cada cosa. En lo que es los recursos financieros, en general, es ahí donde vamos a la industria, a las empresas, a todo el que tenga ganas de financiar un proyecto, a pedir. Los recursos financieros, lo que cuesta un proyecto, pues eso lo vamos a trabajar el jueves que viene, tiene que estar también sumamente detallado. No nos puede pasar que lleguemos a una parte que digamos, esto no, en realidad no lo teníamos previsto. Cada cosa que a nosotros nos cueste dinero tiene que estar presente en los recursos financieros que necesitamos. ¿Hasta ahora vamos bien? Gracias. Hagan algún ruido porque si no Sí. Me preocupo. Sí, todo bien. No, va bien porque realmente se ha ido paso a paso explicando tanto cuáles son los tópicos como qué compone cada tópico. Simplemente es uno escuchar, pero va paso a paso. Bien, muchas gracias, porque esto de no verlos es como, no estoy acostumbrada yo a esto, yo soy más de la presencialidad, creo que nos pasa un poco a todos. Bueno, otro aspecto súper importante, ¿no? Es cuánto tiempo nos va a llevar esto que nos propusimos. Y un proyecto puede durar 3 meses, 6 meses, 3 años, va a depender de los objetivos que nos planteemos, va a depender del alcance de ese proyecto, va a depender de muchas cosas. Y entonces los cronogramas van a tener, según qué tan extenso sea ese proyecto, van a tener un mayor o menor nivel de detalle. También, si estamos hablando de un proyecto institucional, ¿no? El proyecto de la ONM, es probable que no lo hagamos a 1 año, es probable que hagamos un proyecto institucional a 2, 3 años, y bueno, y nuestro cronograma sea por mes, ¿no? O por semestre, dependiendo de las actividades. Ahora, si estamos hablando de un proyecto socioeducativo con un grupo de población particular, y probablemente nos lleve, qué sé yo, quizás nos propongamos 2 meses. Ahí tiene que estar día por día el calendario. Entonces es muy importante que el cronograma se ajuste a las características del proyecto.
¿cómo me doy cuenta si logré lo que buscaba? Esta es otra pregunta que nos tenemos que poder responder, ¿no? Y eso es, lo vamos a poder ver en la evaluación del proyecto. Todo proyecto tiene que tener previsto cómo se va a evaluar. No es después que lo hicimos, bueno, ver si nos salió bien o no nos salió bien. Ya desde que lo diseñamos y desde que lo formulamos, tenemos que poder pensar cómo vamos a evaluarlo. Cómo vamos a evaluar si cumplimos o no nuestros objetivos, si alcanzamos o no nuestras metas, y qué otras cosas surgieron en el camino que incluso no estaban dentro del proyecto, porque puede haber resultados no esperados o resultados que no estaban previstos y que fueron resultados como consecuencia del proyecto y que ni siquiera nos lo habíamos planificado. Entonces eso también tiene que aparecer en la evaluación. Bueno, y esto ya es como hilar un poco fino, creo que no muchos proyectos lo justifican, algunos sí y otros no, y es la pregunta de qué puede salir mal y cómo lo resuelvo. Siempre hay que pensar en los imprevistos, ¿no? Y el qué puede salir mal en esto, siempre hay que tenerlo presente. Y bueno, y mitigar el riesgo con un plan de contingencia, ¿no? Los riesgos siempre los tenemos en la cabeza. Y una cosa que me planteaban un grupo de voluntarias muy genias que tenemos en la asociación, que llevaban adelante un proyecto socioeducativo que estaba pensado para ser presencial, con familias de todo el país, y terminó siendo virtual. Lo que nos pasa a todos, ¿no? Creo que no estoy diciendo nada que no nos pase a todos. Bueno, el riesgo es, no se va a sumar nadie a los Zoom, no sé qué, no sé cuánto, y ya sabíamos que nos iba a pasar, que íbamos a tener esa dificultad. Y bueno, lo hicimos igual. Entonces empezamos a mitigar los riesgos después de la primera actividad. Bueno, grabémoslos. Vamos a grabar los videos, vamos a mandarlos por Facebook Live, vamos a grabarlos y los mandamos por WhatsApp, que los miren cuando están en el baño igual, no nos importa, pero vamos a llenarles la cabeza con estas cosas, porque poder ir, no vamos a poder ir. Y bueno, otros riesgos tienen que ver con no conseguir financiamiento, no conseguir todo el financiamiento que teníamos previsto, o bueno, o que nos quedemos sin algún recurso voluntario, por ejemplo. ¿Quién va a suplir a esa persona? ¿No? Y tiene que ser riesgos medianamente que sepamos realmente que pueden pasar, ¿no? Yo qué sé, como prever que se va a venir una epidemia es algo que realmente a nadie se le ocurrió, y no sería como muy necesario pensarlo, pero dentro de los riesgos que sí sabemos que existen, y pensar en un plan B o en cómo mitigar esa situación indeseada que puede suceder. Bueno, como les decía, esto para casi cualquier proyecto que queramos hacer en una ONM sirve porque es muy general, abarca todo lo que tiene que tener un proyecto para cumplir con sus requisitos de proyecto. Y como les decía, hay muchas metodologías diferentes, no hay ninguna mejor ni peor, o mejor dicho, cada una va a ser mejor o peor según el tipo de proyecto que queramos presentar, a quién se lo queramos presentar y con la que nosotros nos sintamos más cómodos. Porque capaz que otra persona se siente más cómodo armando un marco lógico porque le resulta súper práctico. Pero lo que sí o sí tiene que tener un proyecto es contemplar estos aspectos que planteamos acá para responder estas preguntas. Si nuestro proyecto responde claramente esto y se lo presentamos a otra persona y esa otra persona entiende esto que estamos presentando, vamos bien encaminados. Ese es como el objetivo. Por eso siempre, como una recomendación, mostrárselo a otra persona. ¿Vos entendés lo mismo que yo? ¿Vos entendés lo que yo estoy queriendo transmitir con esto? Y en función de eso, es que hoy, porque los que presentaron sus proyectos les pedimos autorización para compartirlos con los demás, en función de eso es que también vamos a trabajar hoy en subgrupos, para poder poner en contraste con otras personas esto que nosotros presentamos. ¿Qué va a ser? Un ejercicio. Acá no vamos a evaluar el trabajo de nadie, son todos trabajos súper interesantes, que aportan muchísimo, todos muy pertinentes al momento y a la realidad creo que de casi todas las ONMs, excepto capaz que alguna situación específica que tiene que ver con una situación de contexto país y demás. Entonces, en función de eso, la idea también va a ser trabajar en subgrupos para enriquecernos mutuamente. Bueno, ¿algún comentario
Una cosa que dijo Michel Soriano o Michael, ¿cómo se pronuncia? Michelle, Que Michelle, pusiste sí. que para transparentar la labor y avalar los resultados. Eso está genial. La verdad que no lo mencionamos y lo habías puesto en el chat y quería rescatarlo porque es muy importante. Eso, cuando nosotros presentamos, tenemos por escrito nuestras ideas, las presentamos y después las evaluamos, le da transparencia también a nuestra organización. Incluso cuando pedimos financiamiento a algún lugar, aunque nosotros no le demos los resultados de lo que hacemos, el demostrar que lo hicimos y poderlo mostrar incluso un informe y demás, ganamos en confianza con las demás organizaciones. Silvia estaba levantando la mano. Silvia. Y un comentario cortito que quería decir. Por ejemplo, en la parte de evaluación, que también sería importante como que la evaluación la haga como parte de la directiva, porque muchas veces, como nosotros hacemos el proyecto, lo llevamos, en el caso de que lo haga uno, perdemos la objetividad por no sé si la palabra sacrificio o todo. Entonces, muchas veces, tal vez la evaluación siempre también es buena que la haga alguien de afuera, ¿no? Porque muchas veces tal vez para nosotros estuvo excelente o superamos largamente todo lo que nos propusimos y tal vez visto de afuera, como tú recién decís, no logramos lo que para otro quizá que está bueno a veces la evaluación de otra persona, ¿no? Eso quería. Eso que estás diciendo, Silvia, es como súper interesante y por eso en muchos programas se llaman evaluadores externos, en programas importantes, ¿no? En programas de políticas sociales, políticas públicas, a veces se llaman evaluadores externos. No obstante, igual yo creo que si el proyecto está bien formulado y prevé la evaluación, uno tendría que poder autoevaluarse. Por supuesto que es subjetivo, porque somos personas y la subjetividad es inherente, no existe la objetividad. Yo creo que no existe en nada, ni en la matemática. Pero y acá no me tiren con nada, pero estoy convencida que es así, pero creo que si uno formula de entrada bien las cosas como y ya prevé la evaluación, eso es algo que se mitiga, esa gran como, obviamente que la implicancia y está buenísimo eso que vos decís, pero tiene que quedar claro al otro también cuáles son los objetivos para que los evalúe. Creo que hoy, Isa, un poco la idea hoy no es tanto avanzar hacia eso, sino, pero sí lo que podemos decir es que, por ejemplo, hay herramientas para evaluar que nos podemos marcar desde el comienzo, entonces decir, bueno, ¿qué es lo que me va a reflejar dentro dentro del proyecto que esto se logró? ¿Verdad? Que no es el total del proyecto, sino que es este paso se logró, bárbaro, este otro. Y eso lo podemos poner en escrito y hacer tipo una lista de chequeo y vamos tildando lo que se logró y eso es una forma de evaluar, ¿no? Hay diferentes formas en proyectos, pero bueno, en realidad una estrategia que puede ser más objetiva, como decías vos, Silvia, de repente es, bueno, buscar esas cosas que ya marcarnos desde el comienzo, cosa de que cuando lo logramos, lo tildamos y por lo menos tenemos eso como respaldo, digamos. Y Alexis también tenía levantada la mano. Hola de nuevo. Pues sí, nada más quería hacer igual un comentario breve en cuanto a la última parte, que es el de tomar en cuenta lo de qué puede salir mal y todo esto, ¿no? Porque sí, muchas veces no lo consideramos, porque creemos que pues todo va a veces, pues sí, a veces nos gana el optimismo y creemos que todo va a salir como lo estamos pensando, ¿no? Pero creo, perdón, que para este punto es muy útil una herramienta que es el hacer como un análisis FODA, porque ese te permite realmente esquematizar también pues las debilidades o amenazas que tienes tanto a nivel interno como a nivel externo y también empezar a partir de ahí a planificar tus alternativas, ¿no? O digamos, las mejores prácticas que puedes implementar ante ante cualquier objetivo que se te presente. Y sería todo. Gracias. Buenísimo. Emanuel, ¿es verdad? Pareces Sí. como Vázquez. Sí, Emanuel. El que no le he cambiado el nombre.
Voy mucho con lo que, si mal no recuerdo, fue Silvia que comentó que sería bueno la participación de alguien externo para uno no sesgar lo que es la evaluación del propio proyecto en sí. Pero también hay algo que el evaluador externo desconoce o no tiene, bueno, vamos a decirlo así a la clara, desconoce qué tanto o cuáles aspectos la fundación o la institución en sí pudo haber superado en el proyecto, aunque de manera externa, haciendo una comparación con cualquier estándar con el que se vaya a medir, tal vez no de la talla o simplemente no parezca significativo, pero alguien interno puede realmente hacer una evaluación en cuanto a comparación de proyectos anteriores. Para resumir, alguien de adentro puede ver si realmente se ha ido mejorando, aunque en un estándar externo de algún evaluador de afuera no lo vea como que se mejoró. Porque quien está adentro es que sabe cómo se mueve la cosa. Quien pertenece a la fundación es que sabe cómo se desenvuelve. Quien viene de afuera simplemente va a evaluar o a dar su análisis crítico. Pero el que está adentro es el que sabe. Yo creo que resumiendo lo que dice el señor Vázquez, nosotros cuando hacemos un proyecto lo pasamos a diferentes personas en la organización. Si yo hago el proyecto, la señora Antonia o Tulia, que está presente, da su opinión y de verdad se escapan cosas a mí o al revés. Antonia me pasa lo que ella hace de proyecto para la federación o para la OPS o para algún organismo y siempre hay algo que mejorar. Y, se me había olvidado eso. Entonces, eso es importante lo que dice el señor Vázquez internamente. Bien, Sí. Delvin levantó la mano, ¿no? Sí, en la parte de evaluación también sería, pues, no sé, a mi punto de vista, que el proyecto como tal sea sustentable a corto o a largo plazo, si es rentable como tal y estar evaluando constantemente, dándole un seguimiento, pues generalmente los proyectos no son para un tiempo determinado, entonces estarle dando esa rentabilidad a los proyectos y ese seguimiento para ver hasta dónde se puede llegar. Bien, bueno, ahora la Seguimos idea porque de hoy, estamos sí, estamos apretados de respetados de tiempo. La idea de hoy va a ser trabajar un poco en lo que tiene que ver con el análisis de la situación problema, o sea, desde dónde partimos, ¿no? La definición del problema, y con problema no quiere decir necesariamente algo malo, es la situación sobre la que nosotros queremos trabajar. Un problema puede ser realmente un problema, los pacientes no están accediendo al tratamiento, a la medicación porque con la pandemia no les llega y no van al hospital, eso es un problema, sin duda. O puede ser una situación que queramos mejorar. Tenemos voluntarios, pero necesitamos más. Tenemos que aumentar la cantidad de voluntarios, profesionalizarlos para que trabajen de forma más eficiente, ¿no? Y esa es Entonces, en eso vamos a trabajar ahora. Que tiene que ver con la fundamentación, con el primer paso de la fundamentación del problema, ¿no? Que es como esta imagen muestra, ¿no? Desenmarañar la maraña para que salga la idea. Bajar nuestras ideas a una fundamentación bien clara. Bueno, como el compañero decía, bien Alexis, justo hablabas de la matriz FODA, tenemos varias formas de elaborar un diagnóstico o de partir de una situación, o de hacer un análisis de situación, de un punto de partida. El análisis FODA, lo conocemos todos, realmente es útil para un montón de cosas. Lo mencionamos nada más, pero tiene que ver con las fortalezas y debilidades, que son aspectos internos, y oportunidades y amenazas, que son cuestiones externas, ¿no? Obviamente, fortalezas y oportunidades tienen que ver con puntos fuertes y puntos débiles, las debilidades y amenazas. Lo interesante de la matriz FODA es que es muy fácil de aplicar porque simplemente pensar a la interna y hacia la externa,
y es muy útil para evaluar la propia organización, la propia ONM, en cada momento en el que está, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y el contexto, ¿no? Cuáles son las oportunidades y amenazas, y en relación a cada proyecto. Como decía Alexis, para este proyecto, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y cuáles son las oportunidades y las amenazas y las oportunidades y amenazas que nos brinda el contexto para este proyecto en particular. Pero bueno, era para mencionarlo porque realmente es una herramienta fácil de utilizar y que todos la conocemos. Lo otro que vamos a trabajar hoy es en el árbol de problemas. No sé si alguno lo conoce, pero es una forma que nos ayuda a focalizar o a elegir cuál es el problema sobre el cual queremos trabajar. El árbol de problema, y no tiene por qué dibujarse un árbol para hacer el diagnóstico, lo pueden hacer simplemente con los cuadros. Lo que busca es identificar en el tronco el problema central. ¿Cuál es realmente el hueso de la cuestión? ¿En qué nos queremos focalizar? ¿Cuál es el tema que nosotros queremos abocar? Porque muchas veces planteamos un montón de cosas y nos cuesta como decir, es esto. Ese es el problema central, el que nosotros queremos atacar, digamos. En las raíces, las causas de ese problema. O sea, ¿cuáles consideramos nosotros que son los motivos, las razones por las cuales se da esta situación problema? Y consideramos nosotros, porque generamos hipótesis sobre cuáles pueden ser las causas de ese problema, y porque tenemos datos también sobre cuáles son las causas de ese problema. O sea, las causas del problema, o orígenes también del problema, no es uno, son varios en general, y a su vez tienen interrelaciones entre sí. Entonces, elaborar un árbol de problema implica, en primer lugar, definir cuál es el problema central, en qué nos vamos a focalizar, y en segunda instancia, definir en las raíces cuáles son las cosas que generan ese problema y cuáles son las vinculaciones mutuas entre esas causas. ¿Se va entendiendo por acá? Luego, en las ramas, ahí ponemos cuáles son las consecuencias de ese problema, cuáles son los efectos, qué es lo que genera esto. Perdón. Por ejemplo, un problema puede ser, no sé, tenemos... Ay, perdón, que toqué la pantalla y se me fue para atrás. Ay. Un problema central, ¿a alguno se le ocurre pensar en algún problema central de los que hayan presentado? Emilia. Emanuel, levanta la mano. Emanuel. Bueno, dado que estamos tratando, o sea, lo que yo pude pensar, o al menos lo que más rápido me llega a la mente, es datos que proveen los pacientes que no estén actualizados. Porque la última vez que se proveyeron fue hace ya un muy tiempo atrás y por eso están un poco desfasados o desactualizados. Bien, o sea que el problema central podría ser datos de los pacientes desactualizados. Exacto. ¿Y cuáles podrían ser las posibles causas de esa desactualización? Bueno, tomando en cuenta, voy a tomar como ejemplo lo que utilicé para la tarea. Por ejemplo, pacientes con inhibidores. Si esa información no está actualizada, una de las consecuencias es que cuando ese paciente presente o una crisis o se le vaya a suministrar el medicamento, no tenga la efectividad esperada, dado la presencia de inhibidores que tiene. Bien, eso como una consecuencia. ¿Y una consecuencia. ¿Y causas de que no esté actualizada la información? Bueno, causas de que no esté actualizada la información haya sido, una de todas puede ser que la revisión de la misma haya sido hace mucho tiempo,
que el paciente haya tenido un largo tiempo de que no se haya presentado o no haya acudido a visita a su hematólogo, por decirlo así. Eso pudieran ser 2 causas posibles. ¿Y por qué más? Y esto no te estoy preguntando a vos para que sigas pensando, pero elaborar un árbol de problema implica preguntar, ¿y por qué más? ¿Y por qué más pasa esto? ¿Y por qué más? Ah, bueno, ¿y por qué más? Porque ¿por qué otras razones? Y preguntarnos por qué, y por qué, y por qué más, y esta otra razón, ¿por qué otra cosa? ¿Y por qué más? ¿Y por qué más? ¿Y por qué más? Hasta que ya no se nos ocurra el por qué más. Puede ser falta de exames. Sí, también. Exactamente. Ahí está. Entonces, cuando ya no nos quede en el por qué más, porque no se nos ocurra más nada, ahí vamos a tomar dentro de esas causas cuáles nosotros como ONM o nosotros podemos ejercer influencia, cuál es nuestra área de influencia. Hay causas que nos trascienden, hay cosas en las que nosotros no podemos trabajar, porque no nos corresponden, porque las características de nuestra ONM no van por ahí, porque somos una asociación de pacientes y no tenemos personal de salud, o porque, por lo que sea, hay cosas que están fuera de nuestra área de influencia y hay cosas que están dentro de nuestra área de influencia. Hay cosas en las que sí tenemos poder y control y podemos ejercer un cambio, y hay otras en las que no. Identificar eso es clave para identificar después cuáles son los objetivos que nos vamos a proponer. Entonces yo lo que les voy a proponer ahora, sé que queda poco tiempo y ahora quizás hablé demasiado, pero la idea es dividirnos en grupos. Por eso yo les había pedido a ver si se podía compartir el trabajo con otros. Nos vamos a dividir por subgrupos, organizados por país y algún integrante de algún otro país, para, en función de la situación, problema que presentaron, analizarla y ver si está realmente definido cuál es el problema central que quiere atacar ese proyecto. Y las causas. La idea es definir los objetivos generales, que es el siguiente componente. Los objetivos generales, la idea de los objetivos generales es que tienen que expresar el propósito central del proyecto, o sea, a dónde queremos apuntar, como hablábamos hoy. No indican resultados concretos, sino los efectos generales que queremos lograr con el proyecto. O sea, ¿qué efecto queremos tener? No son medibles, no requieren ser medibles los objetivos generales. Van a ser o los objetivos específicos o las metas. El objetivo general no requiere que sea medible. Y no hacen referencia a actividades. Como yo les decía, algo muy frecuente que nos pasa es mezclar en el objetivo general el cómo lo queremos lograr. Queremos ayudar a no sé qué, no sé cuánto, por medio de... No, el por medio de no va en los objetivos. Eso saquémoslo de lleno. Siguiente. La próxima vez paso yo las diapositivas porque me demoran. Bueno, lo que viene después del objetivo general que nos definimos, tienen que derivar los objetivos específicos. Un proyecto, para que tenga coherencia interna, los objetivos específicos tienen que salir del general, no hay vuelta. Si están desvinculados o desconectados, no vamos por buen camino. Tienen que sí o sí derivar del objetivo general. Señalan los pasos a cumplir por el objetivo general. Si queremos, por ejemplo, decir empoderar a la población con hemofilia del país, bueno, tenemos que en los objetivos específicos decir un poco qué quiere decir empoderar, hacer una definición de lo que para nosotros es empoderar, definir las dimensiones de ese término, yo qué sé, manejar información, sentirse competente, ¿no? Y en eso van a tener que ver los objetivos específicos, como por ejemplo, aumentar la información referida a la enfermedad, manejar la información referida a la enfermedad de las personas con hemofilia de tal lugar, ¿no? Eso es como ir, no sé, actualizar la información que tienen las personas con hemofilia sobre sus derechos como pacientes en los servicios de salud, que las personas con hemofilia de tal lugar conozcan los derechos a servicios sociales que tienen según sus características etarias y demás, como parte de lo que es empoderar. Los objetivos específicos
indican efectos específicos que se quieren lograr con la concreción del proyecto, y no necesitan ser medibles siempre y cuando nosotros lleguemos a una etapa posterior que es definir metas. Las metas sí tienen que ser medibles. Si no vamos a definir metas, si nos vamos a quedar en los objetivos específicos o operativos tienen que tener algún grado de posibilidad de ser medibles. Bueno. Lo hago rapidito, pero lo retomamos la próxima, porque ya está. Bueno, la estructura básica de los objetivos es el verbo en infinitivo, que es la acción que quiero desarrollar, y esto ya les digo, es una metodología concreta, hay muchas metodologías de formulación de objetivos, se formulan de otras maneras, esta es la que nosotros elegimos en esta instancia por ser relativamente sencilla y accesible y fácil de implementar. El verbo en infinitivo que expresa la acción que quiero desarrollar. Por ejemplo, informar, actualizar información, no sé, enumerar, aumentar. ¿No? Ese es el verbo en infinitivo. El objeto directo indica cuál es el objeto o sujeto de la acción. Quiero, por ejemplo, aumentar la información sobre los pacientes con inhibidores. O sea, aumentar el conocimiento que tienen las mujeres portadoras sobre los síntomas de ser portadoras de hemofilia, por ejemplo. Y los complementos circunstanciales que complementan el verbo. Por ejemplo, dónde, cuándo. Lo que les decíamos, aumentar la información que tienen las mujeres portadoras de hemofilia de la zona de tal región del país, ¿no? Acotamos a un lugar, ¿no? No sé, en el mes de abril, por decir algo. Acotar. Ya les digo, vamos a profundizar un poco más la próxima. Y finalmente, las metas. Las metas sí tienen que explicitar cuánto, en qué cantidad queremos lograr. O sea, aumentar la información, o sea, aumentar los asociados de nuestra ONM. Bueno, ¿en qué porcentaje quiero aumentar? Quiero aumentar los asociados en un 50%, porque somos tal porcentaje, somos tal número de pacientes en el país y tenemos asociados a este numerito pequeño. Quiero aumentar en tal porcentaje los asociados de nuestra ONM. ¿Cuándo? En un periodo de 6 meses, ¿no? O en un periodo de 1 año. ¿Dónde? ¿En qué lugar o espacio? Bueno, en el ejemplo que elegí no es necesario hablar de un lugar o espacio porque es el registro de la ONM. Pero sí, por ejemplo, lo definimos a un territorio. Queremos registrar el 100% de la población de tal territorio, de tal ciudad o de tal pueblo, porque no la tenemos identificada. Entonces ahí acotamos al lugar, a la cantidad y al tiempo, en tal periodo de tiempo. Eso tiene que estar explicitado. Las metas tienen que desarrollar y concretar los objetivos específicos, porque surgen de ahí. Siempre tienen que ser cuantificables y mensurables a través de indicadores, que eso lo vamos a trabajar en la próxima, y son las que expresan los resultados de las acciones. No, solo con las metas no logramos saber si nuestro proyecto tuvo éxito o no, pero sí nos acerca a ver en qué medida nos acercamos a nuestros objetivos. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Bueno, estos son ejemplos de formulación de metas, pero bueno, se lo vamos a mandar igual por mail. Bueno, les pido 1000 disculpas, que se nos hizo súper tarde, y bueno, espero que les haya servido la reunión de hoy, la instancia de hoy, y la idea es seguir profundizando en los materiales que ustedes mandaron, que puedan seguir profundizando en lo que es la definición del problema central, sus causas y sus consecuencias para definir en cuáles van a ser los objetivos, si tienen que reformular los objetivos o no, en función de lo que hablamos, y ya ir pensando en metas, en cronograma y en los otros componentes que hablamos
hoy, metas, plazos y recursos. También un esbozo, obviamente no vamos a terminar con un proyecto formulado cerrado el día de hoy, ni el jueves que viene. Pero bueno, la idea es seguir profundizando. Sí, nosotros le vamos a mandar este material, como les mandé las anteriores, se las mandamos en PDF, y seguramente, como dice Isabel, la tarea para la próxima clase sería que ustedes profundicen un poco en base a lo que tienen ahora, el árbol de problemas que les mostró Isabel y lo de los objetivos, tratar de mejorar un poquito el trabajo que nos mandaron para esta semana. ¿Les parece? Y cualquier duda, estamos a las órdenes. Nosotros no contestamos completamente, sí, por correo también, cualquier pregunta que tengan o comentario, lo que sea, estamos súper a las órdenes para eso. Y bueno, y espero que haya servido la instancia de hoy, aunque sea para actualizar algunas cosas, refrescarlas o bueno. Sí, puedo, nada más para hacer el último comentario. Antes de que se me pase, bueno, este es un evento organizado por Federación Mundial con Coalición de las Américas, entonces vamos a compartirles un certificado de asistencia y demás, pero como parte del proceso y como ustedes lo vieron en la parte de inscripción, se requiere el completar tanto las asistencias como las asignaciones, tareas, como le quieran llamar. Entonces, sí sería muy importante que igual los temas que se han dejado en las sesiones anteriores, quien le haya faltado de enviarlo o de checarlo con Andrés, pues que se los envíe para nosotros poder hacer ese listado final y poderles emitir pues lo que sería ese certificado o reconocimiento. Y sobre todo, bueno, es importante, no tanto por lo que sea ese PDF que les compartiríamos, sino que también a nosotros nos ayuda mucho para poder identificar temas a futuro que les son relevantes. Obviamente cada país es distinto, cada organización es distinta, entonces igual también entendemos que puede que haya organizaciones que requieran un extra de apoyo en estos temas o que estos temas ya los han superado y bueno, no es tan necesario, pero sí nos ayuda mucho el tener su retroalimentación en este sentido. Entonces, pues les agradeceremos mucho si nos pueden apoyar con eso. Y bueno, sé que Andrés, Isabel, un servidor, Fernanda, que hoy no pudo estar, estamos ahí estaremos dispuestos y felices de contestar cualquier duda que tengan. Y bueno, pues cualquier cosa, ahí estamos. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.